Ya mismo vamos a establecer contacto con quien es el presidente de la Asociación Civil Justa Causa, es diputado nacional de Juntos por el Cambio. Me refiero al doctor Jorge Enríquez, a quien le damos la bienvenida. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo está? ¿Cómo anda? ¿Todo ¿Qué bien? tal, Pedro? ¿Cómo le Bien, va? bien, bien, un gustazo, Esperemos Jorge. no tener los inconvenientes del otro Es día, cierto, sí, se cortó la luz, se cortó la conectividad, bueno, complicado el ajenos temita. totalmente a su responsabilidad, Pero pasan estas cosas, pero sucede. hay que Quiero tomarlo con aclarar esto calma. porque Sí, sí, me decía que no le escuché bien, perdón. no, ¿se escucha bien Ahora ahora? sí, 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 dígame, No, le doctor. decía que ajeno totalmente a su responsabilidad, usted no tuvo nada que ver, sino simplemente, Sí, bueno, sí. Bueno, debió haber vale. sido o alguna mano extraña Sí, o de alguna de estas cosas que suelen sí. pasar. Vale la aclaración porque mucha gente es como que se enojó, pensó que nosotros lo habíamos cortado, censurado, no fue así. No, Padecimos realmente un problema por operativo en la Dios. zona, cortaron directamente el servicio y hasta que reconectamos el equipo de emergencia, fue complicado el temita. Pero bueno, ya estamos nuevamente charlando con usted como para un poco reactualizar los temas que, por cierto, en la Argentina todos los días se van actualizando y a gran velocidad, ¿no? Obvio, sí, 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 A sí, ver, sí, sí. doctor, estábamos justamente en la última oportunidad que estuvimos estableciendo algún diálogo, hablando justamente de la cuestión que nos preocupa, que es la tremenda corrupción de la Argentina. Hubo una sanción puntual para la vicepresidenta actual en mandato justamente en la Argentina. ¿Cuál es su visión al respecto? ¿Considera que realmente la justicia está actuando como corresponde mientras justamente los funcionarios de turno están en el poder? ¿Eso es un buen síntoma justamente para el país? El síntoma que la justicia actúe como está actuando en forma independiente es saludable. Ajá, Yo lo sostengo esto siempre en que realmente el, el 6 de diciembre va a pasar a la historia como una jornada histórica para la Argentina, ajá, porque se demuestra que la justicia tarda pero llega, es un nunca más a la corrupción, es que en definitiva es un atentado a la democracia, lo dice claramente el artículo 36 de nuestra Constitución Nacional. sí, Desde ese día los argentinos tenemos una vergüenza menos y cuestiones, y evidentemente no solamente se ha puesto una condena de prisión a 6 años, que por supuesto es susceptible de revisión, como susceptible de revisión todo lo que sucedió durante este proceso. La ajá, presidenta fue vicepresidenta, presidenta, pues ya no sé quién gobierna nuestro país, ejerció con toda amplitud su derecho de defensa, se respetó escrupulosamente el debido proceso, las garantías constitucionales. No está, como dijo ella, ante un pelotón de fusilamiento, sino estuvo ante un tribunal de justicia al que pretendió descalificar a sus integrantes en particular de la manera más burda posible para deslegitimar una condena que se veía a todas luces que iba a ser evidentemente con el rigor que tiene una condena de 6 años y la inhabilitación perpetua. Y con esto queda claro que ella no la jugó la historia con esa frase mesiánica que siempre utiliza. Esa es una frase que la pueden utilizar dictadores que se creen que están por encima de la Constitución. La República se basa en un principio absolutamente distinto, que es el de la igualdad ante la ley. Ella no puede decir, además se compara, por ejemplo, ella dice, a mí ya me juzgó la historia. Fidel Castro, a quien está parafraseando, con un grupo de guerrilleros, tomaron un cuartel contra una dictadura y por eso fueron juzgados en la Moncada, eh, pero no se robaron bolsos y siniestros. claro, Yo no defiendo el gobierno de Fidel Castro, sí, pero por lo ni mucho menos me parece una de las dictaduras más aberrantes que hemos tenido a lo largo de la historia, no solamente de nuestra región, Latinoamérica, sino también del mundo, y sigue vigente aún, pero evidentemente es una situación distinta. Y es más, decía, a mí me va a jugar la historia, decía Fidel Castro. Ella decía, a mí ya me jugó la historia. O lee mal, lo poco que ha leído en su vida, porque evidentemente confunde hasta autores, o de lo contrario, esta mujer evidentemente después de lo que dijo, no está en su sano juicio. Esta mujer en otro país del mundo ya se le habría hecho un juicio por insania y habrían demostrado que tiene inhabilidad
psíquica y moral para ejercer el poder. Solamente en Argentina pasa esto. Se mantiene en el cargo. O sea, alguien que robó puede estar en el mismo cargo que detentaba antes de la condena. Con una condena, o sea, ya está demostrado que robó, señora. Se demostró que hubo un fraude al Estado. Se demostró palmariamente. Yo tengo obviamente no he tenido acceso a los fundamentos porque todavía no están plasmados, pero tengo acceso a lo que ha señalado el tribunal en un comunicado de prensa que podemos hacer todo el mundo. Ahí el tribunal es muy claro. Dice que no está juzgando cuestiones políticas no judiciables, no se está juzgando la oportunidad, el mérito y conveniencia de las obras, sino que se está jugando una matriz de corrupción. Claro, ahí Se está está la cosa. jugando el mismo esquema. Es muy diferente lo que quieren plantear algunos laderos justamente del mundo de la política y del propio oficialismo con la realidad de lo que plantea la justicia, ¿no? El fallo en sí, ¿no? El fallo dice claramente que hubo una matriz de corrupción que era la que Ujú. traía esto, lo idea todo una persona que se salvó de presa pues está muerta, que es Néstor Carlos Kirchner. Claro. Ujú. Esta matriz de corrupción la hacían cuando era intendente de Río Gallegos, pues la hicieron cuando fue gobernador de la provincia de Buenos Aires y terminó haciéndola cuando llegaron a la presidencia. Ella no era ajena a esto. Cuando a mí me dicen no hay asociación ilícita, yo digo, sí hay asociación ilícita, está claramente demostrado, porque dicen, no se puede probar que un gobierno elegido democráticamente pueda ser una asociación ilícita, pero probar que un grupo de personas que integran un gobierno que tiene autoridad y decisión directa sobre la licitación de obras públicas, como es en este caso, favoreciendo amigos, creando a, a los pocos días de haber asumido 24 o 48 horas, Néstor Kirchner crea una sociedad que se llama Austral Construcciones, donde pone al frente a alguien que no conocía el tema de la construcción, que era un oscuro banquero del Banco Santa Cruz, lo pone en ese lugar, como lo pone en el mismo lugar manejando un superministerio a Julio De Vido, que después voy a aclarar por qué Julio De Vido no es condenado en esta causa. Y después lo vamos a aclarar eso también. A ver. Ujú. Bueno, pero esa asociación Sí. ilícita se hace para cometer un número indeterminado de delitos. Y cuando alguien dice a la autoridad que aunque no tenga relación inmediata, pero sí inmediata, dice que hay que ir por acá, y se siguen esas directivas, señalando un sistema que era el que había ideado Néstor y que Cristina no modificó, que después se blanqueaba ese dinero obtenido por la corrupción a través de el que se queda bien plasmado en la causa vialidad y que ahora se va a ver todavía con la concupiscencia de empresarios en la causa Cuadernos y la causa Tesur y los Sauces que se cerró de la manera más irregular posible, porque ahí sí que se violó todo tipo de normas procesales. Y ahí se va a demostrar cómo se lavó el dinero. Porque ella, en su afán de ensuciar a todo el mundo, dice en uno de esos stand-ups psiquiátricos que ha tenido en otras oportunidades, dice, yo al final fui, discúlpeme la expresión, pero tengo que ser literal, fui Sí. la boluda, Ujú. diciendo que como que el ladrón era el marido, Claro. que ella no había hecho nada. Sí, pudo haber sido Néstor el que Ujú. comenzó ese ese camino Pero criminal. como que después ella tomó Ella lo conocimiento continuó. porque tenía la ¿Cómo es data. posible que Ujú. una mujer que Ujú. ejerciera el poder omnímodo hasta desplazar al titular de un organismo de un nivel inferior no iba a conocer esto? Y a los que va poniendo en los distintos lugares, ¿quiénes son? Gente que venía trabajando con ella, Zanini, Devido, Lázaro Báez, Cristóbal López, está todo perfectamente. Ella dice que no sabía quién era qué hacía Cristóbal López. ¿Cómo le Sí. iba a saber si aparte, y este es el tema al cual yo quería llegar, A ver. ella, los chats de López la están condenando a ella? ¿Por qué los chats la condenan a ella? Porque esos chats dice la señora, dice que hay que limpiar, el operativo limpiar todo. ¿Quién era la señora? Habla con Fabián Gutiérrez y con Daniel Muñoz, los dos testaferros que tenía ella,
Daniel Muñoz, Los que manejaban parte de los bolsos que iban y venían, ¿no? También de alguna puro manera. secretario de ella, que falleció ya, Sí, tenía, hasta ahora se le detectaron 70 millones de dólares. claro. ¿Cómo aparecieron los 6 ¿Cómo, millones de cómo dólares hicieron, en la no? caja de seguridad de Claro, Florencia? Ahora está preocupada por Florencia, pero claro. la pusiste vos en el barro. ¿Y Ajá. por qué no entra debido? Porque en esta cadena de responsabilidad, debido, sí en otras causas, sí debido ahora va a aparecer en cuadernos, pero en este tema de vialidad, ella se manejaba directamente a través de, con López, que era el secretario de Obras Públicas, Ajá. que le mandaba, pensemos que se le dio más obra pública a la provincia de Santa Cruz, con Sí, una población infinitamente menor que a la provincia de Buenos claro. Aires. Pensemos que las estancias de Lázaro Báez, que su testamento, que no se pueden disponer de esos bienes porque su testamento así lo determina hasta dentro de 30 años, pensemos ese dato, Sí. que no es menor, Algo que raro nadie, hay ahí atrás, ¿no? Seguramente estaba todo ya sí, premeditado, preparado claro, para no lo puede ejercer disponer por qué justamente esa razón maniobra. sencilla. Mm. Claro, porque no son de él esos bienes, se previó hasta Claro. después de la muerte de Lázaro Bueno, Báez. pero ahí es donde evidentemente el juzgado, los jueces evidentemente detectan esa maniobra y es donde evidentemente queda totalmente involucrada. Pero ¿por qué cree usted de que por otro lado justamente la defensa intenta llevar la causa por otra vía, ¿no? Para tratar de no comprometerla en un hecho que está totalmente clarificado ya a través de la investigación que generó la justicia? La defensa no tiene argumentos, entonces se aplican teorías que son que son, yo los diría, si usted quiere hacer pasar, Falaces tal vez que no son ¿cómo? lógicas, que son falaces, que no son lógicas, que no Son tienen falaces razonabilidad. o Ajá. lo que se viene meneando desde un principio es el famoso tema de que la corrupción está en todas partes Ujú. y que esto es un mal endémico mundial, que la Argentina tiene llegó a tener mayor peso. Sí, Esto me hace acordar aquel cuento de que si usted quiere hacer desaparecer un elefante en una calle como que la calle Florida tan concurrida, sí. tiene que hacer pasar desaparecido un elefante, tiene Mm. que llenar la calle, ¿cómo lo hace? Llenando la calle Florida con Claro. elefantes. Sí, Entonces sí. el elefante que usted puso originariamente pasa desaparecido. Ujú. Esto es lo mismo. Claro. Ellos en todos y cada uno de los de las instancias judiciales, ella no se defendió con pruebas. Yo si hubiera sido su abogado, como el caso de Beraldi, Ujú. uno no puede negar sin negar hechos, sin mostrar las pruebas en acerto de ese no reconocimiento, de esa negativa de los hechos. Sí. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Aplican la teoría estrafalaria del lawfare. ¿Qué es el Mm. lawfare? Persecución política, hacerlos pasar Claro. como políticos, Sí. presos políticos, a quienes, Victimizarse de alguna manera para salir claro, y que del son tema, ¿no? Para políticos despegarse. presos. Y ahora Ujú. usted tiene el caso de Milagro Sala, Claro, que un justamente un hecho que fue ya definido en las últimas horas, ¿no? También vergonzoso con un accionar realmente bien de tipo delictivo tradicional, ¿no? y que el señor Pietragala, el señor secretario de Derechos Humanos, salga diciendo que hay una persecución. Claro, sí, Milagro Sala, hay testimonios que sometía a vejámenes, a violaciones a chicos, que desvió los dineros destinados a la obra pública para fines personales. Ahí también aparecen bolsos que se pesaban saliendo de ujú, un banco que iban con destino a la... Claro, obviamente algo tienen que hacer. Hicieron una mm, enorme pileta municipal sí, y se había constituido ya un estado paralelo. Esto lo viví yo en Jujuy, no me lo ajá, contaron en primera persona. Había un estado paralelo. ujú, Milagro Sala determinaba hasta claro, cuándo, durante el gobierno claro, anterior a Gerardo sí. Morales, Le daba ella directivas directamente al gobernador, no manejaba ella la ni caja. siquiera le daba Claro, al gobernador, se las daba a los a los ministros ministros, claro. o a los directores de las áreas. Me lo Ajá, dijo la señora Milagro, la señora Sala. claro, Entonces, esto, ahora, ¿cómo un presidente de la República puede ser tan cachivache de que la va a saludar y que, bueno, en estas horas hemos visto que recibe a alguien que está atentando contra la soberanía nacional en su despacho, como lo recibió el señor Jonas Walla? ya. Una cosa de locos, ¿no? Entonces, una cosa increíble, Ujú, como hizo también él esa conferencia de prensa con el tema de lo que había sucedido en Lago Escondido, que lo investiguen, me parece bárbaro. Yo
tengo una visión distinta, creo que son acciones absolutamente privadas, y creo que la vida es, yo puedo ir a donde se me da la gana si no estoy comprometiendo al Estado, si no tengo ninguna causa en el caso de los jueces que involucre a algunos de los que están conmigo ahí, porque ahí sí yo podría ser objeto de una recusación o yo me tendría que excusar por razones hasta de ética, pero si el viaje fue pagado por ellos, o si el viaje fue realizado a un lugar donde no había, yo esto lo he hablado, no había ningún tipo de, de connivencia ni de relación, por más que fueran empresarios periodísticos los que estaban, pero claro, se utiliza esto con un único propósito, el propósito de desacreditar a la justicia en general. Y esto es bueno señalarlo porque además el presidente de la República es esa cadena nacional, como buena, hablando de lo que dice Cristina de la mascota, como buena mascota Alberto de Cristina, quien le debe el cargo, obviamente, ¿qué es lo que dice? Utiliza una cadena nacional para señalar que información que obtuvo por medios extrajudiciales, como es interferir comunicaciones, hackear, lo ha hecho sin autorización ni en el marco de una causa judicial, sin autorización de los magistrados de la justicia, y aparte por fuera de un marco judicial. Acá lo que pasa es que esto se está desviando la atención hacia situaciones graves, hacia una inflación que por más que nos hagan el dibujito, parecería que volvió la inflación, el INDEC de Moreno, porque... Sí, un 5% no es creíble para nada, ¿no? Teniendo en no cuenta, es creíble, claro, aparte lo que pasa con los están, precios, con la gente directamente analiza lo que pasa cuando va justamente a las góndolas y tiene que comprar los productos, el desfasaje tremendo que hay es muy claro todo esto, ¿no? El dibujo habitual que acostumbran a hacer justamente para manipular la información. También lo que hemos visto vergonzosamente el accionar de un consultor, de un analista con la actitud de agresividad contra el propio fiscal Luciani en la costa atlántica argentina, en Mar del Plata, también demuestra cómo se manejan, ¿no? Con qué inmoralidad actúan, ¿no? Bueno, el caso ese también, el caso de que el ataque a Luciani, revela que son fascistas. El escrache es una práctica fascista. La hacía Hitler, la hacía Mussolini. Algo que ellos mismos critican, pero que lo llevan a la práctica pero lo llevan a la práctica. ¿no? El escrache es bueno o es malo según si de dónde venga, claro. Ahí está. Pero mientras tanto tenemos 50% de trabajadores informales, 23% de 30% de trabajadores con trabajo formal mayores de 25 años. Una debacle socioeconómica gravísima, ¿no? Que realmente da mucha pena, ¿no? Pero un 40% de los hogares que reciben una asistencia del Estado, 43% de pobres, 18 millones de argentinos que son pobres. ¿Hasta cuándo se sostiene una situación de estas características, Jorge? Porque estos datos, estas estadísticas reales, aquellos que tenemos la información precisa y que la evaluamos, nos damos cuenta que realmente la situación de la Argentina es muy grave, ¿no? Es una situación de agonía. Ahora con la cuestión del evento deportivo de este mundial, como que se ha distraído la atención y que ha bajado un poco esta cuestión de establecer un sinceramiento de la realidad de lo que pasa en Argentina. ¿Cuánto puede tolerar de alguna manera una sociedad que está en una situación muy desgastante como la que atraviesa justamente el soberano hoy, justamente en esta parte del planeta, específicamente en la Argentina? Y esto no resiste mucho, pero si nosotros seguimos, ya tenemos una deuda externa en dólares fabulosa, pero además tenemos una deuda interna que son 10 billones de pesos que hay en el IC. Eso seguramente usted y yo no lo sabemos, pero también nosotros tenemos eso, porque la plata que está depositada en el banco, esa plata es la que el banco le obliga al Banco Central a comprar los bonos. O sea, ¿hasta cuándo? Yo digo, están procrastinando los problemas, están pateando la pelota para adelante. Esto es un problema de mecha, de agrandar la bomba y achicar la mecha. Entonces, este es el gran tema que tenemos. Y nosotros acá vamos a tener que tomar, cuando seamos gobierno, decisiones que van a ser seguramente muy fuertes, muy dolorosas, pero va a ser necesario hacerlo porque no podemos seguir otros 70 años de esta manera, porque ya vemos que en la calle hay un clima ¿cómo le puedo decir? Un clima de una efervescencia social muy grande,
Hoy Ujú. yo estaba por la calle, el centro en un caos, la gente que quiere ir a trabajar no puede No puede ser. hacerlo. Todos los días Hoy, está toda la ciudad cortada hoy en vi 20 escenas pedazos, de ¿no? Claro. violencia, a Mm. un tipo, vi a una gente que estaba corriendo a un piquetero para que habilitara, son los dueños de la calle. Claro. Sí. Y la Mm. verdad que el gobierno nacional, que en esto tiene mucha responsabilidad, Sí. si no la principal, Ujú. no hace nada. Ujú. Y también, bueno, hay que decirlo, está esa famosa frase que se instaló, criminalización de la protesta social. Entonces cualquier atisbo que haya de tratar de reencauzar el orden público, que el orden me parece que no es, cuando uno dice quiero restaurar el orden, la ley de la democracia es una ley represiva. Si yo Ujú. contraigo una deuda con usted, se la tengo que pagar, Pedro, y si no la pago por las buenas, me va el aparato represivo del Estado, que es la justicia también, Sí. me va a obligar. ¿Y cómo me va a combinar? A través de un embargo de una cuenta bancaria, a Ujú. través de una inhibición general de bienes. Que eso lo hacen habitualmente, inclusive ahora Por, durante la pandemia hubo casos realmente muy injustos con gente, por ejemplo, en el ámbito inmobiliario, con el alquiler de propiedades, donde mucha gente no pagaba las expensas, no pagaba justamente la mensualidad ni seguro. los servicios y terminó afectando a los propietarios. Ahí la justicia también quedó en deuda con una parte de la sociedad, lo que ha generado también un serio conflicto dentro del ámbito inmobiliario, ¿no? O sea, la Argentina se discute y se dispara con estas cuestiones que son bastante anormales, que generan una incoherencia generalizada, ¿no? Porque termina afectando también un sector que tiene por ahí algún departamentito, un local, lo utiliza para tener una rentabilidad, un ingreso extra y termina siendo perjudicado. No hay un desfasaje en esto, no hay una falta de criterio también de parte de la justicia y una falencia desde el propio Parlamento argentino, donde los diputados y senadores no trabajan para resolver estos conflictos graves que terminan siempre perjudicando a los mismos. Yo creo que sí, que hay una falencia porque estamos más enfocados, el gobierno este se enfocó desde el primer día en el tema de la impunidad de Cristina. Entonces, Ajá. para obtener una ley en el Congreso, era necesario claudicar con otros temas, que era la reforma judicial o la reforma del Ministerio Público, que yo estoy de acuerdo de que hay que hacer una reforma judicial, Pedro, Sí. pero una reforma judicial no para satisfacer la impunidad de Bueno, Cristina, por eso, claro. sino sino para acelerar los juicios de Ajá. alimentos, juicios Sí. vinculados con el derecho de Ahí está, familia, los claro. juicios de alquileres. Yo he presentado proyectos para que el desahucio, el desalojo en los alquileres se haga de una manera expeditiva, que eso Lógico. hace que se genere, si usted tiene garantías de que si su inquilino no le paga, lo va a poder desplazar, desalojar en un tiempo breve, usted va a decir, bueno, la ley me está protegiendo a mí y lo está protegiendo Claro. también al Cosa que hoy no inquilino. sucede, al contrario, Hoy no protege sucede. a los Entonces delincuentes que realmente especulan con eso, ¿no? También. usted retrae Claro. del mercado, no ofrece su bien, y Sí. esto hace que obviamente suba la demanda, suben los precios, se Ujú. perjudica en definitiva a los inquilinos. Claro, ahí Pero está la cosa. esta ley Ujú. es desde los arranques de la civilización hasta hoy. Es como si yo quisiera cambiar que el sol sale por el este y se pone por el oeste. Claro. Entonces, esta gente esta gente pretende cambiar la realidad, y yo me acuerdo que había una frase de John Locke que decía, si la realidad no concuerda con mi verdad, Ujú. peor va a ser para la realidad, Claro. porque mi verdad no la voy a modificar. Esta gente quiere cambiar hasta la ley de la gravedad si fuera necesario. ¿Le Entonces, preocupa a usted el tema, por ejemplo, de la gran cantidad de usurpaciones que hay? O sea, que hay una doble intencionalidad también como para fogonear la situación y crear mayor drama de lo que ya tiene la sociedad. Porque se está yo creo hablando que en sí. estas horas, por ejemplo, de un tremendo avance de usurpaciones de muchas propiedades, muchos terrenos y campos en el conurbano bonaerense, inclusive hasta la propia capital federal. ¿Qué papel le cabe acá a la justicia y también a los organismos de seguridad y también de alguna manera al gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires? ¿Qué papel le cabe o qué compromiso debería tener, por ejemplo, el propio alcalde porteño, Horacio Rodríguez Larreta, que ve todos los días que le cortan la ciudad y que como contando con las fuerzas de seguridad para frenar esto, también es bastante permisivo, ¿no? O sea, hay mucho enojo de parte de los vecinos de la capital federal porque realmente son tremendamente afectados, no pueden trabajar, se han fundido
gran cantidad de comercios que están sobre la avenida 9 de Julio, sobre las laterales, y muchos vecinos, estaba hablando esta semana que anduve ahí por la zona, me decían, bueno, lo que pasa es que acá, bueno, los tipos cortan, pero tampoco echémosle la culpa solamente a Alberto Fernández, el presidente, sino también al alcalde capitalino, que no hace lo que tiene que hacer, no controla, no libera la zona para que haya una circulación como corresponde, libre, ¿no? Coincido totalmente. Lo que ocurre es que acá hemos pasado de la ley sin orden al orden de la ley, perdón, hemos pasado al orden sin ley de la dictadura militar a una ley Ajá. sin orden. Bueno, La ley eso es sin orden, gravísimo, es muy eso, grave eso. la ley sin orden es grave Ujú. porque lo que pasa es que nadie quiere hacerse cargo de la represión. Y Pero un represión, candidato a presidente como lo es el actual gobernador de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ¿no debería tomar eso, como quien dice, el toro por las astas y poner un límite o organizarse adecuadamente como para liberar las vías de circulación? Porque ya lleva bastantes años en el cargo y jamás se ha interiorizado o se ha preocupado para darle una respuesta a la gente que está impedida de circular libremente. hay momentos en que el diálogo se tiene que agotar y se debe actuar con Por firmeza. eso. ¿Y por qué no Para lo eso, hace? ¿Usted qué cree para que eso el pasa ahí? Estado, bueno, no lo hace porque a lo mejor no quiere pagar un costo político que a mi juicio le va a redituar a la larga mayor Ajá. beneficio que el costo que le puede ocasionar originalmente. Porque Ujú. son muy sensibles a cuestiones que, por ejemplo, como el otro día este señor Pietragala, que yo no sé qué hace al frente de la Secretaría de Derechos Humanos, la policía obviamente preservó en el obelisco, por más que estemos todos felices y Sí. que vamos a hacer, esperemos, Sí, pero ganar, terminaron haciendo pintadas, agrediendo un lugar histórico agrediendo, no, 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 innecesariamente, aparte claro. con roturas, entonces la policía intervino. Ujú. Ahora, ¿qué es lo que pasa? El señor Pietragales sale diciendo que el derecho a festejar es también un derecho humano. Bueno, pero es una Ah, pucha, payasada. Ya sabemos que hay es tipos una payasada, funcionarias pero que son, ¿sabe lo que pasa? hay ¿Sabe lo que funcionarios pasa? ¿Sabe lo que que pasa? son impresentables, ¿no? Hizo Bueno, cala hondo en mm, algunos funcionarios que a lo mejor, sí, como en el caso de Rodríguez Larreta, actúan con tibieza y ujú, entonces dicen, uy, a ver si hay, y si hay la represión, insisto en esto, reprimir no es matar, reprimir es contener, sofrenar, volver las cosas al claro. estado Y es preservar también, es cuando anticiparse a los problemas que se pueden generar, obviamente, ¿no? Mm, y por supuesto, fíjese usted que por orden de un juez se sacaron las vallas en la casa en los claro, alrededores de la casa de Cristina, y si hubieran estado las vallas, el copito este no hubiera llegado tan claro. cerca de Cristina. Ajá. Pero eso es otra historia. Yo creo que ahí es donde tiene que mostrar firmeza, y ahí hay otra gente, como en el caso de Patricia Bullrich, Sí. que están dispuestas a actuar con coraje, como en el caso de Mauricio Macri, que lo ha reconocido en sus dos libros. Ujú. Hicimos lo que había que hacer, pero no lo hicimos bien, porque yo siendo diputado, cada vez que me venían y me decían, mirá, están reclamando los piqueteros, están reclamando esto, entonces cada reclamo era un renglón más que había que agregar al presupuesto. ¿Y el Ujú. presupuesto quién nos financia? Toda la gente, todos nosotros que pagamos Lógico. impuestos. Ahí está. Parece una burla. Mire, le cuento brevemente una anécdota. Juan Vital Zurriel era el ministro de Economía Sí. de Alfonsín. Ujú. Alfonsín, que habló de economía de guerra, y lamentablemente su propio partido, la Unión Cívica Radical, no lo respaldó, no lo respaldó. Estoy Así, hablando de tristemente, ¿no? 1985. Ujú. Se vio venir la maroma. Estoy hablando 37 años atrás. Se vio venir la maroma. Su propio partido. Entonces Alfonsín, cuando vio de que su propio partido en algunas cuestiones no lo estaban respaldando, le decía a Zurriel, mirá, están protestando los militares, Y sí, aumentémosle a los militares. claro. Están protestando a los médicos, ponele. Sí. Están protestando a los maestros civiles. Entonces Zurriel un día le explicó con una bolsa esa de supermercado de papel, que Sí. le dijo, mira, es como si vos acá, yo abro la bolsa y aguanta el peso, pero si vos me entras a meter más cosas, cuando Llega levante un la bolsa, momento que, esto claro. es lo mismo, Mm. cuando va a llegar un momento en que vamos a generar que los gastos, los recursos sean insuficientes para sufragar los gastos. Por eso yo, mirando hacia el futuro, creo que hay que hacer las cosas de una manera con la ley en la Ujú. mano, Rápido, ¿no? Como para resolverlo de entrada y no ir resolverlo de deteriorándose en entrada, el tiempo como le pasó al anterior tratando de gobierno. producir el menor daño posible, pero Ujú. daños va a haber, porque ¿sabe lo que pasa? No se puede, es como si yo voy al médico, el médico me diagnostica una enfermedad que a lo mejor hubiera frenado si me cortaba un dedo, y Ujú. ahora me tiene que cortar todo el brazo. Claro. No, no, déjemelo el brazo, y va a llegar un día que
se va a infectar todo el organismo. Por eso creo que esto hay que hacerlo rápido, hay que ir hacia una economía abierta y competitiva. Miremos el caso de Uruguay, por ejemplo, que ha hecho un tratado de libre comercio con China y que como Uruguay se quiere hacer por su cuenta otros acuerdos, sale Sí. el Fernández y dice no. Se enoja, ¿no? Realmente, claro. Y bueno, porque el hombre ve que realmente ya se ha dilatado durante mucho tiempo estos supuestos acuerdos y que no hay funcionalidad, ¿no? Lógico, lo hablábamos hoy tempranamente con algún economista que nos planteaba esto, ¿no? Seguro, hay que achicar el tamaño del Estado, que es financiado siempre con mayor presión impositiva, menos Estado a mi juicio y más sociedad. Hay que reformar las leyes laborales, esto es esencial. Es increíble que hoy la Argentina tenga 7 millones de trabajadores informales. Claro. Congelar el gasto público. Congelar el gasto público no significa echar gente, significa que los que están, que no haya ñoquis, que el que está en la plantilla sí. Emprolijar, o sea, emprolijar adecuadamente la situación. Y que haya una reorganización del Estado. No es posible porque el millón de ñoquis que hay en el Estado le están robando a los pobres, a los médicos, a los enfermeros, a, todos, a los maestros, claro, y a los contribuyentes. Estamos viendo que hasta los enfermeros están reclamando hace varios días un sueldo digno, ni hablar lo que pasa con los médicos y toda esta cuestión que se está viendo. Otra cosa fundamental es unificar el tipo de cambio, ir como tiene el Uruguay, una economía bimonetaria. Si yo quiero pagar en dólares, pago en dólares, si quiero pagar en pesos, pago en pesos. Exacto. Bueno, esperemos que se pueda lograr esto, Jorge, seamos optimistas, ¿no? Esperemos que este 2023 la gente tome conciencia y bueno, vaya preparándose para las urnas y hacer lo que corresponde, ¿no? Votar a políticos y a dirigentes realmente que estén preparados para hacer las cosas bien, no volver a cometer los mismos errores de siempre. Hace falta liderazgo político, que no es lo mismo que mesianismo político. Totalmente. El líder político no es, el líder tiene que convencer, no que la gente lo respete, claro, por temor. Ya hemos tenido muy malas experiencias. Esperemos que esto ayude a reflexionar a la sociedad, al pueblo, y que aprendan a votar como corresponde, ¿no? Le mando un gran abrazo y hablamos en otro momento. Un gran abrazo, Pedro, y esta vez salió completito. Salió completo. Nos vemos, hablamos. Gracias, Pásenlo lindo. Fin de semana y felices fiestas. Gracias igualmente para usted y su familia y toda su gente. Bueno, ustedes lo escuchaban, el doctor Jorge Enríquez, un hombre que habla con claridad, por eso nos encanta. Últimamente estamos dando posibilidad a políticos dignos, a dirigentes que hacen las cosas bien. Estamos ya cansados de escuchar la perolata que hablan muchos candidatos y dirigentes que realmente no hacen las cosas bien. Cada tanto es bueno escuchar a hombres como el doctor Enríquez para que, bueno, clarifique un montón de dudas que surgen. Galáctica, lo que vos esperabas para acompañar tu vida.